Bienvenidos a este pequeño tutorial acerca de cómo reseñar textos para las asignaturas de hotelería y turismo. Para esto tenemos el día de hoy un ejemplo de una reseña que elaboré con un tema que es el turismo negro. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer en una reseña? Colocar el título. ¿Cuál es el título a reseñar? En este caso es un artículo que se llama Dark Tourism as in Philgraph, que es básicamente el turismo negro y la peregrinación. Bueno, digamos que ese es el título del texto. Hay que colocar luego la fecha de la publicación, la revista de la publicación, que entonces en este caso es Journal Current Issues in Tourism, volumen 19 y número 12. Luego hay que colocar el autor o los autores. ¿Quiénes son los autores de este texto? Entonces tenemos primero título, luego detalles de la publicación. Si es un libro, entonces hay que colocar la fecha de la publicación y cuál es la editorial del, del libro. Entonces tenemos acá los autores del libro. En este caso es una investigadora que es de Israel, que es la doctora Nova Collins, que se ha dedicado a estudiar el turismo, digamos, desde la relación del turismo oscuro. Pero bueno, digamos que en general, independientemente del tema, ¿qué es lo primero que hacen? Vamos a elaborar un párrafo y en ese párrafo se redacta como un breve resumen de qué se trata en general la publicación con nuestras propias palabras. Es importante que en unas reseñas todo lo que uno lo hace con sus propias palabras. Es importante no copiar y pegar, porque cuando uno reseña un texto lo que hace es como una descripción de lo que uno entendió. Entonces primero con las palabras de uno de pronto hacer una reflexión de a qué incita el autor con ese texto. Entonces, por lo general, tener en cuenta recomendaciones en la redacción, el tamaño de las oraciones, colocar puntos. Por lo general, una oración es de 2 líneas. Entonces, hacer una diferencia en las ideas, utilizar muchos conectores, ¿sí? Para conectar una idea con la otra. Esto en general se utiliza mucho cuando uno va a utilizar redacción de textos académicos. Entonces, hacer la presentación del autor, eso es muy importante en una reseña al principio, indicar quién es el autor. Entonces, como les comentaba, la doctora Nora Collins es de la Universidad de Jerusalén, ella es de Israel y aquí lo que nos propone es una discusión de acuerdo a cómo se relaciona el turismo oscuro con la peregrinación. Digamos que ese es como el eje central del texto. Entonces, hay que empezar en un orden indicando qué es el texto desde un punto de vista de los antecedentes. Es decir, hay que decir como que, bueno, primero que todo, el autor retoma la historia del turismo, retoma la historia de ciertas variables. Esto permite hacer como una breve introducción al lector, en este caso la persona que va a revisar la reseña, para que a manera de pronto deductiva empiece como a analizar de dónde proviene este texto. Posteriormente se deben evidenciar cuáles son las fuentes. Entonces, si hay unas fuentes principales hay que relacionarlas dentro de la reseña y luego hay que empezar a identificar cuáles son las variables o cuáles son los métodos. Entonces, digamos que en este caso la doctora Nora Collins se centra en la muerte de individuos y los casos de muerte prematura o de las personas que fallecieron y que posteriormente esto se vuelve un atractivo turístico. Esto es a manera de ejemplo, insisto. Pero hay que identificar cuáles son las categorías
o las categorías de análisis o cuáles son las variables, cuáles son los elementos principales que ella asocia y redactarlos, porque muchas veces uno tiene que leer el texto completo para poder analizar eso. También es importante mencionar cómo se hizo la investigación. Entonces, digamos que en este caso es una investigación de tipo teórica. Se hizo fue como una revisión de literatura, pero hay que decir, si es un texto, de pronto un artículo que tuvo estudios de caso, entonces esta metodología se hizo estudios de caso, se hizo en tal lugar, se hizo en tales años, relatar, redactar cuál fue la forma en la que se realizó esto, indicar cuál es el propósito del, del texto, de pronto como unas principales conclusiones. Muy importante que nosotros cuando realicemos una reseña tenemos que hacer un análisis acerca de cuál es nuestro punto de vista profesional, o sea, es decir, sin mezclar emociones de ningún tipo, pero desde un punto de vista profesional, de pronto una percepción sin caer en subjetividades o trivialismos que de pronto no aporten al desarrollo académico del texto, sino buscando siempre como hacer una revisión de la importancia de ese texto y si de pronto en qué se puede hacer énfasis, en qué no se puede hacer énfasis. Es decir, en esta parte del texto es importante recalcar que nosotros debemos caer en una crítica, pero una crítica constructiva. Entonces, este texto se queda corto porque analizó solamente los aspectos teóricos, por ejemplo, puede ser una crítica. Sí, es decir, digamos que hacer como un análisis de crítico del texto, pero sin llegar, digamos, a caer, digamos, en palabras fuertes o cosas de este tipo, sino como evidenciar una postura de nosotros como profesionales que analizamos y que entendemos acerca del texto y cómo podría mejorar. Y por último, lo importante es hacer un análisis donde se detallen los principales contenidos, donde se haga como una construcción un poco más detallada del objeto de estudio, hacia dónde va, cuáles son las principales posturas del texto. En general, digamos que una reseña en materia turística siempre debe tener en cuenta diferentes elementos propios de, de acuerdo a una revisión de literatura. Entonces, digamos que la invitación es una reseña no se resume en el número de palabras, puede ser una corta, digamos en este caso esta tiene 2 páginas, pero digamos que pesa más la calidad, el análisis y la interpretación de los textos partiendo digamos desde la hermenéutica. Entonces es importante analizar la información y poner en nuestras palabras qué es lo que se entiende y digamos que en el caso de las personas que realizan proyectos de investigación, esta reseña digamos que hace parte como de la primera fase de investigación donde uno empieza como a guardar reseñas y reseñas, que es como la fase exploratoria de investigación, que uno empieza como a guardar textos y textos y textos y posteriormente uno lo que puede hacer es ya con esas reseñas tiene como el insumo principal para elaborar el marco teórico. Bien, entonces espero que haya sido claro cómo hacer una reseña en general y pues con un ejemplo sencillo de un texto de turismo. Bien, entonces muchas gracias por su atención y espero que les haya servido este tutorial.